Por eso quiero invitarles entonces a que abramos nuestra Biblia en esta sección, la cual he titulado Nuestra identidad en Cristo. Ese será el tema que vamos a estar trabajando. Y básicamente, hermanos, el apóstol en esta sección toca dos encabezados principales. En los primeros dos versículos, del versículo 1 al versículo 2, vamos a estar viendo, en primer lugar, una identidad basada en una religión. Y era lo que los falsos maestros estaban enseñando en aquel entonces y que hoy día sigue siendo una realidad. Y como Pablo les dice, nosotros no tenemos que tener una identidad en una religión, sino más bien, y ese es nuestro segundo encabezado, una identidad en Cristo. De manera que el tema tiene estos dos grandes encabezados, una identidad basada en una religión y una identidad basada en Cristo, y realmente Pablo va a dar 4 características de una identidad en Cristo. Y a medida que estudiamos este tema, yo quisiera que cada uno de nosotros hiciera una evaluación de su vida, si realmente uno ha estado en Cristo o simplemente en una religión. De manera que es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos al versículo 1 entonces y versículo 2, que nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué dice Pablo? Es seguro. Es seguro. Repetir las mismas cosas, repetir el evangelio una y otra vez, no debe ser molesto, dice Pablo, al contrario, es algo seguro porque nos ayuda a retroalimentarnos de la palabra. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, aquí tenemos nuestro primer encabezado, una identidad basada en una religión. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo quiere ser enfático en una enseñanza en esta sección. Les dice, hermanos, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. Es decir, lo que Pablo va a hablar en esta sección es algo que ya lo ha dicho una y otra vez a los filipenses. Y les dice, hermanos, y lo voy a volver a repetir, porque es seguro. ¿Y qué quiere enfatizar el apóstol Pablo en esta sección? ¿De qué quiere volver a insistir a la iglesia de Filipo y por lo tanto también a nosotros? Es que tengamos cuidado de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Queridos hermanos, si hay algo que le ha hecho daño a la iglesia a lo largo de la historia, es la falsa doctrina. Hay un dicho muy conocido que dice, no todo lo que brilla, ¿qué? Es oro, ¿verdad? Seríamos muy ingenuos de pensar que todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se predica atrás de un púlpito es palabra de Dios. No todo lo que está en una iglesia es palabra de Dios. Y por eso Pablo quiere una vez más advertir a la iglesia, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y hermanos, al hacer un análisis general de la historia de la iglesia, 2000 años de historia, la iglesia ha tenido diferentes, hermanos, enemigos. El imperio romano fue uno de los primeros enemigos de la iglesia primitiva, que persiguió a los cristianos, mató a los cristianos. Luego, la misma religión judía fue una gran amenaza para la iglesia cristiana. Los judíos fueron los que crucificaron a Jesús. Y siguieron crucificando a los apóstoles y siguieron crucificando a los discípulos de los apóstoles. Pero ni el imperio romano ni la religión judía le han hecho más daño a la iglesia que los falsos maestros. Noten ustedes las palabras tan incisivas, tan fuertes que Pablo utiliza en el versículo 2. ¿Cómo les llama a los falsos maestros? Guardaos de los perros. Wow, esas son palabras fuertes.
Y no está hablando aquí de perros en el sentido físico, ¿verdad? No es que había una pandemia de rabia ahí, ¿verdad? En la época del primer siglo. No, él está hablando de los falsos maestros. Y él dice, guardaos de los perros. Da 3 apelativos para los falsos maestros: perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Jovencitos que están acá, ¿ustedes han visto una película de miedo un personaje que tiene una máscara y que creo que le llaman Jack, ¿verdad? Bueno, Pablo usa una figura como de Jack ahí, el descuartizador, ¿verdad? Y dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Ahora vamos a ver estos 3 apelativos de manera breve. ¿Por qué Pablo utiliza estos 3 apelativos? En primer lugar, les llama perros. Los falsos maestros de los que estamos tratando acá eran creyentes en Cristo, judíos, que llamaban perros a los creyentes de Filipo por ser creyentes gentiles. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta que los judíos trataban de perros a todos los gentiles. Los perros en la cultura, en el contexto judío, eran animales inmundos. Por lo tanto, ellos trataban de esta manera despectiva a aquellos que no eran parte del pueblo santo. Entonces, lo que hace Pablo en este versículo es devolverles el apelativo a estos falsos maestros, diciéndoles: los que están fuera del pacto, los inmundos, son ellos. Pero también vemos aquí, hermanos, cómo Pablo está usando palabras fuertes intencionalmente, porque Pablo era celoso del evangelio y Pablo era celoso de los creyentes. Y el segundo apelativo que utiliza es de los malos obreros. ¿Sabe qué dice la Biblia? La mies es mucha, y ¿qué dice? Obreros pocos. Pero los malos obreros, hermanos, abundan, confunden, dañan a la iglesia, tergiversan el evangelio. Y esto es una cuestión que Pablo no se lo toma a la ligera. Pablo no se lo toma a la ligera y les llama malos obreros. Y el tercer apelativo que Pablo utiliza es un apelativo fuerte: mutiladores del cuerpo. Querían andar cortando el cuerpo. ¿Por qué? Porque el caballito de batalla, la doctrina principal de estos falsos maestros, conocidos también como judaizantes, porque querían imponer la cultura judía al evangelio. Ellos, la doctrina principal, el caballito de batalla, era la circuncisión. La circuncisión, aquella señal externa del pacto dada en Génesis capítulo 17. ¿Qué es la circuncisión? Para los niños o jóvenes que están acá aprendiendo, la circuncisión era una señal del Antiguo Testamento para todos los que creían en Dios. Era una operación que se hacía en el prepucio del hombre, con el cual se marcaba a los 8 días de nacido a todos los judíos. Tenían que ser circuncidados de esta manera. Pues los judaizantes querían agregar a la obra de Cristo este elemento de la circuncisión. Es decir, vean ustedes, hermanos, el peligro de esto era que para ellos la obra de Cristo en la cruz no había sido suficiente para alcanzar salvación. La obra de Cristo en la cruz para los judaizantes no era suficiente para dar salvación. Había que agregar otras cosas, por ejemplo, la circuncisión. Y hermanos, esto opaca la gloria de Cristo. Esto ensombrece la obra de Cristo en la cruz. Porque entonces lo que están haciendo estos falsos maestros es basar la identidad de los creyentes no en Cristo, sino en una religión, en prácticas externas, no en una conversión interna en el corazón. Y por eso Pablo les dice en esta última parte del versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. 3 veces, guárdense de la religiosidad, guárdense de la falsa doctrina.
Hay una diferencia clave entre lo que es una religión y lo que es el Evangelio de Cristo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, pero creo que vale la pena recordar. La religión, queridos jóvenes, adolescentes, hermanos, es el camino que los hombres han hecho para llegar a Dios. Eso es una religión. Es el camino que los hombres han hecho para llegar a Dios. Pero evangelio es el camino que Dios ha hecho para llegar a los hombres y darles salvación. La religión no salva, porque la religión basa su salvación en base a sus méritos. Pero el evangelio basa la salvación no en los méritos personales, sino en los méritos únicamente de Cristo Jesús en la cruz. De manera, hermanos, que lo que está haciendo Pablo en este primer pasaje es decirnos: tengan cuidado de basar su identidad en una religión. Estos judíos basaban su identidad no en Cristo, sino en su religión, en guardar el sábado, en circuncidarse, en no comer ciertos alimentos, en hacer las oraciones, en hacer ayunos, y eso les daba identidad. Ellos pensaban que a través de eso se estaban ganando el favor de Dios. Es más, ellos pensaban que se podían ganar la salvación por sus obras, haciendo penitencias, haciendo sacrificios, circuncidándose. Pero Pablo les dice: tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Cómo es entonces, hermanos, el verdadero enfoque, lo correcto? ¿En dónde tenemos nosotros como cristianos nuestra identidad? Ahora Pablo entonces pasa al segundo encabezado, a explicar cómo es en el creyente su identidad en Cristo. Y él va a mencionar 4 características interesantes en el versículo 3 del capítulo 2. Y aquí tenemos ahora, él pasa a explicar nuestra verdadera identidad, hermanos, en Cristo. Y va a mencionar 4 características. Veamos la primera en el versículo 3. Dice lo siguiente: porque nosotros, dice, somos, ¿qué dice, hermanos? La circuncisión. En realidad, Pablo va a mencionar 4 características de nuestra identidad en Cristo. La número 1 es: somos la verdadera circuncisión. Número 1. Número 2, servimos a Dios en espíritu, como dice acá. Número 3, nos gloriamos en Cristo. Y número 4, no tenemos confianza en la carne. Estas 4 características aparecen en este versículo y vamos a ver en detalle una por una. Veamos la primera: somos la verdadera circuncisión. Aquella operación que se hacía en el prepucio del hombre en el Antiguo Testamento, en la parte íntima del hombre, no era útil si no iba acompañada de una circuncisión de corazón. Es decir, esta circuncisión externa apuntaba a una realidad interna, a una realidad en el corazón. Los judíos y estos falsos maestros habían olvidado que esta operación que se utilizaba debía ir de la mano de una decisión de corazón, no simplemente algo externo. Pero habían olvidado que en Cristo esa circuncisión había pasado a ser no externa, sino ahora interna. Y vean ustedes cómo Pablo lo explica en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Fíjense, hermanos, lo que dice la Biblia. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento? Pablo dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si algo tuvo que luchar Pablo con los judíos, su propia nación, porque él era judío,
era entender que en la revelación del Nuevo Testamento, dos cosas importantes. Judío no es el que nace en Jerusalén, sino el que nace de nuevo. Y hermanos, esta es una verdad doctrinal muy importante. Descendiente de Abraham no es el que nace en Israel, es el que cree en Jesús. Y el que cree en Jesús, ese también, dice Jesús, es hijo de Abraham. No, hombre, los judíos se jactaban. No, nosotros somos hijos de Abraham, no somos gentiles. Y Jesús les dijo, no, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Habían nacido en Israel, pero eran hijos del diablo. Y esto es importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque usted es más judío que los judíos que están ahorita en Jerusalén. Si usted es creyente en Cristo, usted es israelita, descendiente de Abraham. ¿Acaso, niños, no ese es el coro que cantamos en la escuela dominical? El padre Abraham tenía muchos hijos, ¿se recuerdan? Muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también. ¿Qué dice después? Alabemos al Señor. Ese coro tan sencillo está basado en Romanos capítulo 2. Y hermanos amados, a veces nosotros vemos a los judíos como hijos de Dios de primer categoría y nosotros los gentiles como hijos de Dios de segunda categoría. Pablo les dice, no se trata de la letra, no se trata de ser judío exteriormente, porque el que es en Cristo es judío en lo interior y la circuncisión entonces es algo interno. Pero sigue explicando Pablo esto en Colosenses y vean ustedes, hermanos, literal lo que va a decir Pablo para los creyentes de Colosa, también que eran gentiles y que eran discriminados por estos judaizantes que querían a la fuerza circuncidarlos para que entonces fueran salvos. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Hermano, no debemos engañarnos por cierta influencia judía que hasta el día de hoy sigue siendo. Que nos hace falta hablar en hebreo, por ejemplo. Hay iglesias, hermanos, que tienen la bandera de Israel, que qué bueno tenerla, no estoy en contra de eso. Pero casi es una idolatría. Porque tienen la bandera de Israel, sus cantos tienen que ser en hebreo muchas veces o con música hebrea. Y el pastor predica a veces en hebreo. Y Pablo dice, no, mirad que nadie os engañe. Que por cierto, hermanos, Jesús no habló hebreo. Ni Jesús habló hebreo. Ya lo hemos visto en historia de la iglesia. Tampoco usó una Biblia en hebreo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la deidad. Y leamos juntos, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, hermanos amados. En Cristo nosotros estamos completos. No tenemos que agregarle nada más a la obra de Cristo. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y fíjese lo que dice de la circuncisión en el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados. Cuando usted se encuentre un judío por ahí y le pregunta, ¿y tú ya te circuncidaste? Sí, dígale usted. Sí, hermano, yo ya me circuncidé. Todo creyente en Cristo ha sido circuncidado, dice Pablo, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo nos presenta que la circuncisión es una realidad espiritual hecha en la vida de todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. No nos hace falta nada, hermanos. No hay que hablar en hebreo, no hay que hablar en griego,
no hay que circuncidar. Algunos cristianos evangélicos no comen lo que los judíos no comen. Mire, los chicharrones se los está perdiendo, ¿verdad? Y se sienten más espirituales si no comen cerdo. Se sienten más espirituales si tienen ciertas cosas judías, e inclusive algunos se visten como judíos y se sienten más espirituales por eso. Eso no es entender el evangelio. Hermanos, la Biblia dice que estamos completos en Él. No tenemos que estar agregando nada más a la obra de Cristo, porque nuestra identidad está en Él. Estamos completos en Él. Entonces, Pablo les recuerda a los cristianos de Filipo su identidad en Cristo. En primer lugar, les dice: hermanos, ustedes son la verdadera circuncisión. Los que se tienen que circuncidar son los judaizantes, los falsos maestros. Número 2, característica número 2 de nuestra identidad en Cristo: servimos a Dios en espíritu. Esta es otra cualidad que no debemos olvidar. ¿Qué significa eso? Hermanos, en el nuevo pacto, Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 4, versículo 23, que cambia el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La adoración en el Antiguo Testamento estaba basada en un lugar específico, con una persona específica, a través de un ritual específico. Y había una pugna entre los samaritanos y los judíos, porque los samaritanos decían: allá está el templo. Los judíos decían: no, aquí está el templo. Y noten ustedes la noticia que Jesús le da a la samaritana en el capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Ya no va a ser en Jerusalén, ya no va a ser en Samaria, no va a ser, sino la adoración ya no estará sujeta a un lugar específico, sino será una adoración interior. En espíritu significa, hermanos, interna. Si algo se caracterizaba la religión judía en el Antiguo Testamento, era en que se perdieron de vista esto y empezaron a tener una adoración externa fría. Ellos pensaban que simplemente con cumplir físicamente al asistir al templo, Dios iba a estar satisfecho. Y Dios les pedía una adoración espiritual, una adoración interna, es decir, que sus deseos estuvieran en armonía con sus acciones. Eso es una adoración espiritual que nace de adentro voluntariamente, no simplemente una apariencia externa. Y ustedes recuerdan lo que Dios dijo al pueblo a través del profeta Isaías, y aquí Él les reclama una adoración en espíritu. Capítulo 29, versículo 13, Él dijo lo siguiente: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios acá? Es que ellos iban al templo, hacían un ritual religioso, pero su corazón estaba lejos. Hermanos, yo les pregunto, estoy viendo que su cuerpo está aquí, pero su corazón está aquí. ¿Su mente está aquí o está a miles de kilómetros de aquí? Dios no solo ve nuestro cuerpo, Dios ve también nuestro interior. Dios no solo ve nuestras acciones, Dios también ve nuestras motivaciones. Y en nuestra identidad no adoramos, hermanos, algo externamente. No practicamos una religión externa, practicamos una adoración interna. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que deseamos? Entonces debemos pensar en esta mañana: ¿está nuestro espíritu también aquí, hermanos? ¿Está nuestro corazón también aquí? No solo nuestro cuerpo. Por eso el Señor nos pide en el principal y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué?
con el corazón, con la mente, con las fuerzas, con todo. Esa es la adoración que Él desea. La tercera característica de nuestra identidad en Cristo, entonces, no solo que somos la verdadera adoración espiritual, no solamente que somos la verdadera circuncisión, los verdaderos judíos. Ojo con eso, somos los verdaderos judíos. Y número 3, y esta es la que más me llamó la atención, hermanos. Nunca había yo estudiado esta frase. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esta es la tercera parte de nuestra identidad en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y es que la palabra que allí aparece y que Pablo utiliza deliberadamente en esta sección es la palabra jactarse, de donde viene la palabra orgullo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo ahí, somos los que nos orgullecemos en Cristo. Y esto suena un poco raro porque normalmente el orgullo tiene una connotación negativa. Otras versiones, por ejemplo, la versión NBV traduce de la siguiente manera esta frase de Filipenses 3:3. Nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo. La versión NBI traduce, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. La mayoría de versiones evita traducir nos enorgullecemos. Y la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo aquí en este pasaje? ¿Por qué usa esta frase tan peculiar? Que no es de Pablo, es una frase que viene desde el Antiguo Testamento. Para entender lo que Pablo quiere decirnos de enorgullecernos en Cristo, quiero preguntarles, ¿qué es lo que normalmente trae orgullo a la vida de nosotros? ¿Qué es lo que normalmente? Bueno, para un padre de familia puede ser sus hijos, ¿no es cierto? Sus hijos pueden ser esa fuente de orgullo, ¿no? Que cuando hablamos de ellos y vemos lo grandotes que están ya, ¿verdad? Cuando los hijos traen orgullo a nuestra vida, nos sentimos elevados al hablar de nuestros hijos, ¿no es cierto? Como un pavo real, ¿no? Y ¿no es cierto que usted quiere hablarle a todo mundo de sus hijos? Cuando la fuente de su orgullo son sus hijos, usted quiere presentarle a todo mundo a sus hijos. Pero para otros, no, para otros puede ser la fuente de orgullo su trabajo, ¿verdad? Su trabajo, su posición laboral, ¿verdad? Y cuando es fuente de orgullo el trabajo, pues queremos contarle a todo el mundo dónde trabajamos, ¿no es cierto? Cuando la fuente de orgullo es a lo mejor nuestros méritos académicos, algunas personas ni siquiera quieren que uno se refiera a ellos de usted o tú, ¿verdad? Sino dígame licenciado, ¿verdad? O dígame doctor, ¿verdad? O dígame pastor, puede ser también, ¿verdad? Esas son las cosas que normalmente traen orgullo. Para otros puede ser la cuenta en el banco, ¿no es cierto? O el dinero, la riqueza. ¿Sabe que esta fuente de orgullo es pecaminosa? O sea, lo que he mencionado es pecaminoso. La Biblia nos dice que hay una fuente legítima de orgullo. Y yo, como les digo, yo no lo había visto. Que está en el Antiguo Testamento y Pablo la recupera. Fíjese lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 9, verso 23. Hay un orgullo santo, si podríamos llamarle así. Jeremías 9, 23. Y Dios está hablando aquí. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría. Y esta palabra gloriarse en hebreo es la misma que usa Pablo en griego en Filipenses. No se gloríe el sabio en su sabiduría, que la fuente de su orgullo no sea su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe o se enorgullezca en su riqueza. Pero noten lo que Dios dice en esta profecía. Mas el que se gloríe, gloríese de esto. 2 puntos. De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Miren qué interesante.
Hay un orgullo santo que la Biblia no solo nos dice que podemos, sino que deberíamos estar enorgullecidos. Fíjese cómo traduce ese pasaje en la versión NBV. El Señor dice: no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico en su riqueza. Sientan orgullo solo de esto, de conocerme bien y comprender que yo soy el Señor, que exige vivir de manera justa y actuar siempre con rectitud, de saber que mi amor es firme y que así me gusta hacer. La traducción de Dios habla hoy. El Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pregunto, hermanos, ¿dónde está la fuente de orgullo en su vida? Qué interesante lo que Pablo nos está hablando acá. ¿Saben por qué pregunto eso, hermanos? ¿Y por qué la Biblia? ¿Y por qué Pablo dice nos gloriamos en Cristo en el Nuevo Testamento? Él toma la idea de Jeremías 9. Fíjense, hermanos, que el orgullo es una ventana. Es una ventana que nos permite ver lo más profundo de nuestro corazón. 3 cosas importantes. ¿Dónde está nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra identidad? ¿Sabía usted? El orgullo es una ventana que nos permite ver dónde está nuestra identidad, dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra seguridad. Volvamos a los ejemplos anteriormente. Para la persona que su orgullo son sus hijos, nos deja ver dónde está su confianza, dónde está su identidad y dónde está su seguridad. Cuando los hijos se van, pues siente un gran vacío en la vida, cuando ocurre el nido vacío. Porque en el centro de nuestra seguridad, el centro de nuestra identidad ha estado ahí. O sea, el orgullo revela dónde está nuestro corazón, en otras palabras. Cuando el orgullo está en nuestras posesiones materiales, cuando el orgullo está en nuestra cuenta de banco y el banco quiebra, tenemos ganas de quitarnos la vida, porque eso era todo para nosotros. Eso era donde teníamos nuestra seguridad, nuestra identidad. ¿Cómo se siente usted cuando pierde 500 quetzales? ¿Siente usted, bueno, Dios lo repondrá? ¿O siente que el mes se le fue la vida en ese momento, verdad? Cuando tenemos orgullo de las cosas materiales, significa que nuestro corazón está allí. Cuando el orgullo de nuestra vida está en nuestra vida académica, significa que nuestra identidad está allí. Por eso queremos que nos llamen conforme a nuestros títulos, no conforme a nuestro nombre. Entonces, lo que está diciendo este pasaje, hermanos, es de que nosotros tenemos que tener nuestra identidad y nuestro corazón, nuestra fuente de seguridad, nuestra fuente de confianza en Cristo, en la persona de Dios, únicamente. Él es el único. Y es que siendo sinceros, hermanos, si Cristo, como dice Pablo, nos gloriamos en Cristo, nos enorgullecemos de Cristo, si ese fuera la fuente de nuestro orgullo, hermanos, hablaríamos más con nuestros compañeros de trabajo de Cristo en lugar de otras cosas. Si realmente nos gloriáramos en Cristo, sería la plática de todos los días en nuestra vida. Pero ¿no es cierto que a muchos creyentes, en lugar de sentirse orgullosos de quién es Cristo, se sienten avergonzados? Cuando les preguntan, ¿y usted también es cristiano? ¿Qué decimos? Pues ahí, de vez en cuando voy a la iglesia, ¿verdad? No es que sea así tan metido, ¿verdad? ¿No es cierto, hermanos, que en pláticas sociales nos da vergüenza decir que somos de Cristo? Pero nos da orgullo hablar de otras cosas. Pero Pablo dice, los
los que hemos nacido de nuevo, no hay otro tema, no hay otra cosa que nos haga sentir más especiales que hablar de Cristo. Por eso dice, nos gloriamos en Cristo. No había una cosa más grande para Pablo que eso. Pero Pablo aquí, hermanos, no nos está hablando de un orgullo carnal que nos hace sentir grandes. Al contrario, lo paradójico de esto es que es un orgullo que humilla. Porque es un orgullo que no nos hace sentir grandes, nos hace sentir chiquitos, nos hace sentir pequeños. Porque nos hace confiar no en nosotros, sino confiar en Él. Fíjense cómo Pablo habla de este orgullo que humilla en Corintios. Y está estos dos elementos. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si estamos aquí, hermanos, no es porque Dios nos escogió porque éramos lindos y especiales, no era porque éramos buena gente, no, mire, hermano, era porque éramos necios y viles. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y fíjense lo que dice el verso 29, a fin de que nadie se enorgullezca en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, no es algo que nos eleva, es algo que nos humilla. Si de alguien debemos tener orgullo es de Cristo Jesús, no de nosotros mismos, porque no han habido méritos por los cuales nosotros nos ganemos el favor de Dios. Y vamos a la última característica, y con esta vamos a terminar. Tenemos visto 4 características. Nuestra identidad en Cristo, los rasgos de un creyente en Cristo. Número 1 es la verdadera circuncisión. Número 2, sirve a Cristo en espíritu. Y número 3 es alguien que se gloría, que su fuente de satisfacción no son sus hijos, no es su casa, no es su trabajo, es Cristo Jesús. Y número 4 es alguien que no tiene confianza en las obras de la carne. Dice la última parte, no teniendo confianza en las obras de la carne. ¿Qué significa esto, hermanos? Que su confianza para llegar a Dios no era sus obras, no eran sus méritos personales. Y aquí, hermanos, en esta sección, Pablo va a contarnos cuál era su testimonio. Porque Pablo era judaizante antes. Pablo estaba perdido en la religión judía. Y Pablo dice, fíjense lo que empieza a decirle, ustedes judaizantes creen que yo no sé qué es ser judío, ustedes creen que yo no sé qué es ser circuncidado. Y él va a presentar esa hoja de vida que Pablo tenía antes de conocer el Evangelio. Y por cierto, lo que le traía mucho orgullo a su vida, no era Cristo, era su religión, sus méritos. Fíjense, hermanos, lo que Pablo va a mencionar. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Yo también tengo, dice Pablo. Ustedes judíos se la llevan de ultra judíos, ultra religiosos. Permítanme recordarles quién era yo antes de Cristo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Veamos un vistazo general. La primera de ellas, circuncidado al 8º día. ¿Sabe qué significa eso? Pablo era judío de nacimiento. O sea, los judaizantes querían hacer énfasis en la circuncisión y Pablo les dice, yo desde los 8 días. Del linaje de Israel. ¿Qué significa eso? Yo también soy heredero de las promesas a Abraham. De la tribu de Benjamín. ¿Sabía usted que la tribu de Benjamín era una de las más especiales? ¿Por qué?
Bueno, de ahí salió el primer rey de Israel, pero más que nada, ustedes recuerdan que Jacob tuvo hijos de 4 mujeres, pero a la que amaba era Raquel, con la que tuvo 2, Benjamín y José. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo soy hijo de una de las mujeres que Jacob amaba, la amada, ¿verdad? Y de hecho la tribu de Benjamín era una de las tribus más influyentes de las 12. De ahí era Pablo. Hebreo de hebreos. ¿Sabe qué significa eso? Se recuerda de Timoteo. Era hijo de una mujer judía y de un padre ¿qué? Griego. Pablo dice, no, yo era de mamá judía, papá judío, abuela judía. Mi árbol genealógico va por Israel, por todos lados. Soy hebreo de hebreos. Estas primeras 4 características son de nacimiento. Ahora Pablo habla de las últimas 3, mérito propio. Él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Habían 2 grupos predominantes en la época de Pablo, los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran liberales, los saduceos, los fariseos eran estrictos, totalmente radicales. Fariseo significa separado. Pablo era de los más estrictos, de los más religiosos. Otra característica, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo pensaba, dice en Hechos 26, que él le hacía un servicio a Dios cada vez que arrastraba a los cristianos a la cárcel. Y número 7, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo guardaba el sábado, Pablo hacía sus oraciones, Pablo hacía sus lecturas, daba el diezmo. Pablo dice, todo eso me traía orgullo. Pero hasta que conocí a Cristo Jesús y algo cambió. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que para él era ganancia, todo aquello que a él le traía orgullo, para Pablo fue motivo de pérdida. Porque entendió, hermanos, que su identidad no está en esas cosas. Dios no nos ama, hermanos, porque oremos o porque leamos la Biblia. Dios no nos ama porque hayamos venido a este ayuno. Dios no nos ama por nuestro rendimiento o por nuestro desempeño espiritual. Dios nos ama por la obra completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más, porque ya Dios lo ama con todo. Pero tampoco puede hacer algo para que Dios lo ame menos, porque el amor de Dios es inalterable. Pablo dejó de tener su confianza y su identidad en la religión. Pero existen creyentes, hermanos, que hoy día han caído en el mismo error que los judaizantes. Existen creyentes que han hecho del evangelio la religión evangélica. Y piensan, hermanos, al igual que Pablo, que van a salvarse por ser evangélicos, por venir a la iglesia, por dar su diezmo. Para algunos evangélicos, su hoja de vida, al igual que Pablo, sería la siguiente: de cuna evangélica, bautizado a los 12 años, de la tribu de los pastores, cristiano de cristianos. En cuanto a la religión, evangélico. En cuanto a celo, metodista y primitivo. La verdad. ¿Y no es cierto, hermanos, que eso nos llena de orgullo también? ¿Andamos perdidos también? ¿Nos sentimos superiores a los demás por ser evangélicos? Eso debería darnos vergüenza. Porque la diferencia entre los que están allá afuera y los que estamos aquí es la puritita gracia de Dios.
Pablo dice, yo andaba perdido en el judaísmo. Yo pensaba que por mis méritos. Y hermanos, hoy día muchos cristianos piensan que por sus méritos van a llegar a Dios, que se atreven incluso a reclamarle a Dios sus promesas. Porque hemos hecho a Dios, lo hemos bajado y hemos hecho grande a Dios. O como decía Martin Lloyd Jones, hemos humanizado a Dios y hemos divinizado al hombre, creyendo que tenemos méritos. Y por eso, hermanos, no vamos a pedir misericordia, vamos a exigir. ¿No es cierto? Yo, Dios, te exijo que hagas esto. Porque creemos que Dios nos debe a nosotros algo. ¿Por qué? Porque nosotros nos portamos bien. Porque yo voy a la iglesia. Dios me debe contestar mis oraciones. Pablo dice, yo no tengo nada. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aún las cosas buenas que hacemos, como venir a la iglesia, son obras injustas, son obras pecaminosas. ¿Sabe por qué? Porque aún venir aquí, hermanos, con toda la buena intención que usted tiene, no deja a usted de ser pecador. O sea, sus obras justas están bañadas de egoísmo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos. ¿Quiénes cayeron? Todos nosotros como hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sabe a quién le está diciendo esto Dios? ¿Sabe a quién le está hablando el profeta? No le está hablando a Sodoma y Gomorra, le está hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios le está diciendo, todos nosotros somos como suciedad y aún nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Por eso decía Jonathan Edwards, cuando oro peco. ¿No es cierto, hermanos? Ahí estamos orando y ¡pum! Un mal pensamiento. Jonathan Edwards decía, cuando oro peco, cuando predico peco, aún mis lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas en la sangre de Cristo. Hermanos amados, cuantas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo, las he estimado como pérdida. Cuando usted se sienta mal, hermano, y diga, es que no me siento digno de ir a la iglesia, acuérdese del pasaje de Pablo. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme. Y recuerde el pasaje de Colosenses, en Él estamos completos. Pongámonos de pie esta mañana. Si hay alguien aquí que todavía no tiene este maravilloso evangelio de la plenitud de Cristo, yo le animo a no dejarlo. En Él estamos completos. Somos la verdadera circuncisión. Servimos a Dios en espíritu. Nos gloriamos en Cristo y no confiamos en nuestras obras. Confiamos en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana especial en la que recordamos nuestra identidad en Cristo. No estamos en la identidad de una religión. Perdónanos, Padre, cuando somos fariseos para señalar a los demás, creyéndonos superiores o mejores que los demás, imitando a los judíos fariseos de aquel entonces. Lo cierto es, Padre, que si estamos aquí parados esta mañana, es simplemente por tu gracia y por tu misericordia. Si hay cosas, Señor, que nosotros valoramos más, si hay cosas, Padre, que están trayendo orgullo a nuestra vida,
fuentes pecaminosas. Quítalo, Padre. Que la única fuente de satisfacción, seguridad e identidad sea Cristo Jesús. Que nos gloriemos únicamente en Cristo Jesús. Y que esa identidad, amado Padre, no altere nuestras filosofía. Que esa identidad, oh Dios, sea la que abracemos, no la identidad de una religión, no la identidad del mundo, sino esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Estamos aquí en este ayuno, Señor, y queremos gozarnos en ti. Padre, yo sé que el cuerpo empieza a pedirnos alimento físico, pero estamos aquí, Señor, porque queremos recordarle al cuerpo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. He aquí tu iglesia, Señor. He aquí tu pueblo. Señor, circuncida, sigue circuncidando cada día la carne que hay en nosotros, Señor. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Esa circuncisión, Señor, no externa, sino esa circuncisión cuando nuestro corazón es cortado, Señor, y es sacada esa grasa, esa pecaminosidad y esa carnalidad. Corta nuestros corazones y quita esos ídolos que se pegan, Señor. Para que nuestra mirada y nuestro corazón permanezca únicamente en ti, oh Dios. Ayúdanos a darte una adoración espiritual. Que todos estemos aquí por convicción, no porque nos trae mamá y papá, no porque me toca ir, porque me toca un privilegio, sino porque nos nace, Señor, verdaderamente. Si alguien, Señor, ha estado todavía perdido en una religión, oh Dios, quita todo orgullo religioso, toda autoconfianza en nosotros mismos. Señor, nada de lo que hagamos nos gana el favor contigo. No. Es solo Cristo. No hay nada que podamos hacer para que tú nos ames más, pero también no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames menos, porque tú nos amaste al punto de entregarnos a tu Hijo Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos.